todos, bienvenidos a Voces sin Fronteras. Solange, un día te abrazan, un día te cierran la puerta en la cara. ¿Alguna vez te contaron todos sus secretos y ahora ya no te dan ningún secreto? A veces no te dicen ni sí ni no. Te blanquean los ojos como si estuvieran endemoniados. A veces querían fotos todo el tiempo contigo y ahora no quieren nada. Se limpian los besos que les das ahora y te dicen, ay, cute. Ya es imposible hacer una foto familiar para Navidad. Ya. Ya no hay caso. O que se pongan una camisa para ir a una cena formal, imposible. Imposible. O que sonrían en una foto. Ya. Algunos solo sonríen cuando están con la novia. Eso a mí me consta. Sí, algunos solo cuando están con las novias. Estamos hablando de una de las etapas más difíciles y conflictivas que nosotros los padres tenemos que enfrentar sin ningún manual, porque los cabros chicos, los niños, ¿cierto? No nacen con un manual, lamentablemente. Y nosotros tampoco tenemos un manual. No. Y hoy en día vamos a hablar de una de las etapas más desafiantes, más complicadas, ¿cierto? Aterrorizadas. Y que ambas, Solange, ¿cómo sobrevivir a los hijos adolescentes? Yo tengo dos y tú tienes dos. Oh, qué triste. Es triste. La adolescencia es un tema súper complicado para todos los papás. Yo, voy a hablar de mi experiencia. Tengo dos hijos y sus etapas adolescentes han sido súper diferentes. Y también veo en mi experiencia. Yo fui no me imagino. una adolescente muy complicada. Ahora le pido perdón a mi mamá, sobre todo a mi mamá, porque mi papá trabajaba fuera de Santiago, pero la hice mucho rabiar, ¿cierto? Pero es porque los adolescentes en esta etapa... Queremos comernos el mundo. No, y es algo que los papás no entienden. Lamentablemente los hijos no nacen con un manual que diga, cuando su hijo cumple los 13, los 14, los 15, haga esto, ¿cierto? O sea, nosotros como papá tenemos que tratar... prácticamente ser malabarista, ¿cierto? Y tratar de hacer lo mejor posible. Entonces nunca vamos a ver si lo hicimos bien, si lo hicimos mal, ¿cierto? Porque cuando yo miro atrás mi adolescencia, yo digo, pido disculpas públicas a mi mamá porque fui una adolescente difícil. Pero yo tengo dos hijos. Uno me salió difícil, pero muy buen niño, y el otro me salió más tranquilo. Entonces tú nunca sabes, ¿cierto? Cómo van a ser esas etapas, cómo va a ser su etapa hormonal, ¿cierto? Claro. Entonces nosotros como papás lo que tenemos que hacer es guiar a nuestros hijos, ¿cierto? Tratar de llevarlos por el buen camino de la mejor forma. Sí. Yo tengo dos hijos, uno de 17 y uno de 14. Entonces, mientras que ya estaba como un poquito encaminado el mayor, empezó el otro con todos sus cambios hormonales. Y yo considero que el segundo me odia a morir. Por así decirlo, ¿no? Porque... es que Solange, de lo que yo he leído, en la adolescencia es la rebeldía, ellos se creen que pueden hacer todo solos, ¿cierto? Se creen independientes, ya no quieren tener esa dependencia. Pero es una cosa que la naturaleza nos hizo así al ser humano, ¿cierto? Que cuando llegamos a los 12, 13, 14, experimentamos esa rebeldía, queremos ser libres, queremos mandarnos solos, ¿cierto? Y no sabemos cómo canalizar toda esa energía. Toda esa energía, exacto. Ya. Por eso aquí está el rol de nosotros los padres, ¿cierto? Enseñarles a nuestros hijos a canalizar esa energía. A mí lo único que me complica, porque yo te digo, las amistades influyen bastante en nuestros demasiado, hijos, ¿cierto? Demasiado. Yo a lo que le tengo mucho miedo durante la adolescencia es a las drogas, porque hay personas que no tienen la fuerza de voluntad para decir no, ¿cierto? A veces los adolescentes quieren experimentar experiencias nuevas.
A mí me pasó como adolescente, que quise experimentar cosas diferentes, ¿cierto? Cosas prohibidas, ¿cierto? Entonces, uno tiene que estar expuesta, sobre todo si uno se recuerda de su adolescencia. Oh. Yo te digo, yo soy bendecida. He tenido 2 hijos extraordinarios. No puedo decir otra cosa. Pero no todas las mamás, ¿cierto? Tenemos Tiene esa dicha. esa dicha, porque ser adolescente es difícil. Es difícil. Yo siempre me pongo, yo me veo en mí. Yo cuando miro atrás, oh my gosh, ¿cuántos años atrás? Mejor no lo digo porque es complicado, pero yo veo mi adolescencia. Yo ¿sabéis qué? Yo se los dije en mi primer podcast cuando inicié. Ser mujer es súper difícil, weón. Y en la adolescencia. Y en la adolescencia peor. Yo en mi adolescencia, yo no quería ser mujer. Y ahora entiendo todos estos cambios, trans y todo, ¿cierto? Antiguamente, hace 30, 40 años atrás, ¿cierto? Cuando yo era adolescente, ni se hablaba del trans, del pancentral. Yo no entiendo. Hay como 100 tipos de género. Lo siento. 100 tipos de género pero sexual. yo creo que sí, o más, no sé. Pero la vez pasada escuchaba que esto, que lo otro, ay, Dios mío. O sea, yo, por ejemplo, sobre ese tema en mi casa, todos somos aquí bien open mind, yo les explico a mis hijos, nosotros no tenemos ningún problema porque nosotros tenemos que respetar a todo el mundo. Hasta ahí, genial. Ya. Pero, por favor, no me expliquen porque no logro entender. Es que hay demasiadas opciones. Ya. Ya, pero está bueno, pero no sé. Yo es fui complicadito entender un poquito. Yo fui adolescente en los 80. Entonces, o era hombre o era mujer. Sobre todo en mi país, Chile, dictadura, o sea, olvídate. O sea, menos decir que decir que era el género, claro. Fleto, o sea, no existía esa wea. Me imagino. Yo estoy segura que muchos amigos de mi generación a lo mejor se tuvieron que ir hasta de Chile por eso, por la discriminación. A mí no estoy feliz porque cada uno elige ser como es. Sí, pero hoy en día hay demasiadas opciones para la juventud. No sé si opciones, ¿no? O nombres, mejor dicho. No sé si opciones, pero nombres que le ponen que la verdad no logro entender. ¿No? Pero bueno, Pero hay que saber entender a los adolescentes porque cuando ellos llegan a los 13, 14, 15, 16 años, ellos están descubriendo su cuerpo, están descubriendo su sexualidad. Claro. Y ahí entra el rol de nosotros, tratar de orientarlos, apoyarlos y escucharlos. En todo. Yo como mamá y como profesional he aprendido que lo más importante para un adolescente es escucharlos. Ellos a gritos piden conversaciones profundas, conversaciones serias, porque nosotros como padres a veces no tomamos en serio a nuestros hijos. Y ellos se vuelven tan abogados de todo el mundo menos de ti. No sé si te ha pasado. O sea, a mí los míos me cuestionan de todo. ¿Por qué le dijiste así? ¿Por qué hablaste así? Basta que yo diga una palabra y ellos están cuestionando todo lo que yo dije. Oh, yeah. Pero ellos, no, ellos hablaron bien, ellos son perfectos. O sea, yo termino siendo un poco el culpable de todo. Yo hoy en día no puedo postear una foto en Facebook de mi hijo porque cuando me quiero tomar una foto con mi adolescente me dice, ¿es para Facebook? ¿Es para mostrarle a tus amigas? Yo le digo, no, quiero una foto contigo. Ok, tómate una foto, pero no la postees. A mí, mi hijo odia tomarse foto conmigo. ¿Por qué? No sé. Me encantaría preguntarle y a ver qué explicación me da. Pero es súper chistoso, porque a veces me dice él a mí, mándame una foto de cuando nos fuimos a Miami. Mándame una foto cuando fuimos a tal lugar. ¿Él te pide? Él me pide. Y yo le digo, no tengo. Me dice, ¿por qué? Yo le digo, si no te da la gana. No le da la gana de tomarse una foto. Oye, Sol, pero ¿tú creís que, por ejemplo, la adolescencia... Bueno, nosotros tenemos 10 años de diferencia. Ajá. ¿La adolescencia ha cambiado mucho? Sí. ¿En tus años atrás, los míos, los de tus hijos? Sí. ¿En qué sentido? Sobre todo un ejemplo, sorry mamá. Pero, por ejemplo, yo podría engañar fácilmente a mi mamá diciéndole, estoy aquí y no estoy allá, ¿verdad? O sea, en los años ¿en qué año carreteaste tú? Ay, yo... ¿Los 90? 2000?
O sea, ya adolescente, Ah, ya, pues. no, 2000 Pero no. claro, pero yo soy del 85, güey. O sea, claro, yo en los Oh, tenés 2000, razón, claro, 2000. yo ya podía. Oye, sorry. Pero también tengo que decir algo. O sea, yo literalmente. Yo les voy a contar una cosita, mira. Yo estudiaba, mi papá era loco que yo tenía que estudiar computación para escolares, todo el tiempo estudié computación para ser ingeniera, bla, 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 ¿no? Es que Y Solange, eso era lo que el tenía futuro, que, la carrera del futuro, la carrera ok. del futuro, ya. Pero eso me llevó a que estudiara con gente mayor que yo. O sea, yo tenía 13, ellos ¿Ahí tenían conociste 16. al profanador de cuna de tu marido? No, yo tenía 13, ellos tenían 15, 16. Entonces, en Perú habían unas discotecas, pues, por las tardes, ¿no? Obviamente no vendían alcohol, pero yo tampoco podía ingresar, Ya. porque ponte que eran mayores de 15, 16. Yo tenía 13, güey. Pero yo ¿Y te tenía iba a 13, la party? yo tenía 13 de edad. De edad, ¿ok? Oh, pero pero de cuerpo. mentalmente, ¿y No, mentalmente? no, mentalmente no. También tenía 13 mentalmente. Pero de Ya. cuerpo no parecía de 13. ¿Y de qué parecía ahí? Estaba un poquito más desarrollado. Oh, un poquito desarrollada. bien desarrolladita. Harta papa la huancaína le puso la Solange. Bueno, había un poquito de aquí, un poquito de. No de atrás porque nunca he sido tan favorecida, pero bueno, Ya. había. Entonces yo pasaba piola, como decíamos en Perú. O sea, nadie se daba cuenta Ajá. que yo tenía 13 y pasaba como que. Y yo entraba. Si estás escuchando, ¿te das cuenta? Esta se iba a los 13 años. Yo, Solange, a los 13 años jugaba con muñeca. Bueno, pero yo, ¿por qué tengo la culpa si ese era mi círculo pues, social? Ahí me matriculaba. ¿Vistes? ¿Vistes? ¿Cómo? Sí, mi círculo social no. Claro, porque yo iba a estudiar ahí. Yo terminaba de estudiar. Tú ibas a estudiar con gente más grande más que yo. adulta. Esa era, Ok. ¿cuánto? De 13 a 17. Ese era Oh, ya. el rango de edad, ¿no? Entonces, yo ya estaba expuesta con gente mayor, que yo, obviamente, ¿no? Pero yo iba. Y como no parecía, entonces, pues, ahí venía donde yo podía, otros lados, que no sé qué, que no sé cuánto. Y yo me imagino que hoy en día, a pesar de que hay tanta tecnología, mis hijos me la han hecho. O sea, mis hijos, comparando un poquito, como yo se lo he hecho a mi mamá, Ajá. los míos también me la han hecho. Me han dicho que están en un lado y están en otro lado. Oye, pero hoy día existe la share location. Tú puedes saber dónde están tus hijos. Entonces, ¿cómo te cada lo han papá hecho? tiene sus secretitos, pues. Sí. ¿A qué cámara miro? ¿A qué cámara No, miro? me la han tenido que hacer porque pueden dejar el celular en un punto e irse a otro lado. Estoy Mira, segura que me lo han hecho. Mira, yo comparando la... No estamos saliendo un poquito del tema, porque estamos hablando de la adolescencia y no estamos viendo los tiempos atrás. Yo me acuerdo cuando Pero yo... hemos sido adolescentes, güey. Ah, no, sí, yo también fui adolescente. Ya casi ni me acuerdo, ya no tengo recuerdo. Pero lo único que yo me acuerdo Ay, te cuando, portabas tan bien que no te acuerdas, ¿verdad? cuando era adolescente no existía el teléfono. Porque en Chile, por lo menos, tenías que esperar, está ahí en una lista de espera, Oye. que tenías que esperar como 6, 10 años para que te pusieran la línea telefónica, Oh, ¿cachai? wow. Cuando no existía el celular, Ajá, obviamente. Nuestros hijos nacieron con ya Con todo. celular, ya. Entonces, era súper fácil arrancarse o decir que está en un lugar y, Y después estar está en otro. claro. O sea, Ya, yo también lo he hecho, claro. ya, pero ahora igual, con tanta tecnología, nuestros hijos igual siguen haciendo lo mismo. O sea, escapándose, Amén. saliendo. Echa la ley, echa la trampa. O sea, y ¿Qué ellos, significa eso? claro, que la ley te dice, no hagas esto, pero siempre le sacas la vuelta por algún lado, ¿no? Entonces siempre hay una trampa para sacarle la vuelta a la ley. O sea, nosotros les decimos, no vayas, no hagas, no te metas. Y ellos igual, ok. O sea, esas reglas te las dieron tus padres. No, es un dicho. Echa la ley, Oh. echa la trampa. Es un dicho. no es Ya, que- porque yo pienso que nosotros todos, aquí estamos hablando de Ajá. los que somos padres a los 20, 30, 40, 50. O sea, nuestros padres nos dieron consejos, nuestros padres dijeron esto, pero al final, ¿qué hicimos con todas esas reglas? Ay, Las metimos claro, literal. No, y que lanza la primera piedra. Yo no ¿El que creo está libre de el que pecado? está libre de pecado, claro. Oh, no. Todo el mundo se ha tirado su piscinazo, pues. O sea, Obviamente. sí, por no decir otra, pero todo el mundo se tiró su cagado. Porque lo hemos hecho. Porque si no lo hubiéramos hecho, esas consecuencias no nos hubieran enseñado. Porque parece mentira. Cada vez que también nos equivocamos, aprendemos. De repente aprendemos a la mala, ¿no?
pero aprendemos. Nosotros, como tú decís, en nuestro tiempo de Los adolescencia. adolescentes o los adultos también, ¿no? Porque los adultos también cometemos errores y también No, seguimos lo que pasa es que aprendiendo, ¿no? ser padre de un adolescente es difícil. Oh, sí. Yo te digo, yo he leído muchos libros, he leído muchas cosas. A mí me hubiese gustado tener, por ejemplo, eso es lo triste de envejecer, bueno. Porque me hubiese gustado, a mis 50 años que tengo ahora, tener la sabiduría y todo el aprendizaje que he tenido durante estos últimos años para poder entregárselo a mis hijos. Porque, por ejemplo, yo con mi primer hijo fui mamá a los 20 años. Era demasiado, era una Tú era una crecías y pendeja. él crecía. Ya, Los o dos sea, crecían crecimos juntos. los dos Claro, al mismo mismo tiempo, ¿cierto? Y como hay un refrán que dice, y yo lo siento mucho por mi hijo mayor, pero es verdad. El refrán dice, echando a perder se aprende. Sorry, a mí me hubiese gustado tener la sabiduría que tengo en estos momentos para haber podido guiar a mi hijo, ¿cierto? Durante toda esta etapa. Pero estoy segura que en ese momento lo que tú hacías era lo mejor que tú podías hacer. Por supuesto. O sea, no decías nada malo, no hacías nada malo. Solo que eventualmente van avanzando las generaciones y todo cambia. Pero imagínate, yo fui una mamá que a los 20 años ya estaba divorciada del papá de mi hijo. Era una mamá con un hijo que tuve que volver a la casa de mis viejos y estoy muy agradecida por eso porque me recibieron en su casa después que me separé de mi marido. Me ayudaron a criar a mi hijo, o sea, no lo crié sola, tuve apoyo, gracias a Dios, pero no sabía lo que estaba haciendo en ese momento. En el fondo yo crecí con mi hijo, ¿me entendió, no? Y yo pienso que a muchas mujeres de las que nos están escuchando, muchas. Yo hasta el día de hoy, por ejemplo, me siento culpable por no haber hecho esto, ahora que lo sé. Claro. Y yo te digo, este mensaje, si hay hijos de mamás jóvenes, mamás solteras que nos están escuchando, nosotros como madres y padres, porque tenéis que hacer el doble rol, tratamos de hacer lo mejor posible. Y sé que cometí errores y sé que hice cosas malas. Pero todos cometemos errores. O sea, yo soy una mamá con mamá y papá presentes y cometemos errores igual. Sí, pero tú como mamá, como papá, pensáis que eres la autoridad máxima y que no te puedes equivocar. También, si hay hijos escuchándonos en este momento, nosotros los papás somos seres humanos. Nos podemos equivocar. Todo el tiempo nos equivocamos. Ya. Así no lo aceptemos. Oye. Porque muchas veces no lo aceptamos, ¿no? Pero también está lindo cuando un papá acepta que se equivocó y también sabe aprender a pedir disculpas, ¿no? O sea, si yo me equivoco con mis hijos hoy en día, yo les digo, lo siento, yo la fregué aquí, yo no debí hacer esto, yo debí tomarlo mejor. ¿Por qué? Porque primero que nada, pedir perdón no está de más. Reconocer nuestros errores con ellos nos hace ver más humanos, más cercanos a ellos, porque ellos cometen errores, yo cometo errores. Debimos, ya cuando lo evaluamos, porque a mí me ha pasado en mi casa de cuando alguien se mete un tropiezo aquí, nos peleamos, ¿no? Como en todos lados, y luego terminamos teniendo nuestra reflexión. No debió pasar por esto, lo siento por esto, pero tú también pídeme disculpas por esto. O sea, y a los niños, a los adolescentes también, o sea, ustedes también deben saber aceptar sus errores. Porque ya están grandes, ya también se dan cuenta de mucho. ¿Saben lo que es bueno? En muchos casos, como lo que es malo, ¿no? Tan simple como que si tu mamá te dijo, me llegas a las 10, deberías llegar a las 10. Pero llegaste como a las 3 horas después. Ya, a mí es un error del adolescente. A mí me decían cuando yo era adolescente, tienes que llegar a las 10 de la noche, cuando ya el sol se va. ¿Y a qué hora creéis que yo llegaba? Cuando el sol estaba llegando. Cuando el sol salía. No me ha pasado. Por favor, hijitos, no escuchen eso. Ustedes sigan mis reglas, por favor. Si saben lo que les conviene, sigan mis reglas, por favor. No, sí. No, pero también... Oye, pero ¿qué haríais, por ejemplo? A mí me pasó algo con uno de mis adolescentes. No voy a decir nombre para no... Ya, para no quemarlos. Pero, por ejemplo, yo un día me levanté al baño, no sé, 7, 8 de la mañana, un día domingo. Ya me estoy levantando y no tengo idea por qué entré a la habitación, wow, la palabra.
a la pieza, como decimos en Chile. En Chile esta es una palabra Al cuarto. ¿Ustedes cómo dicen cuarto? Al cuarto. Nosotros decimos pieza. A mí me da risa pieza, no sé dónde chucha sale esa palabra. Bueno, no sé. Ok, entré a la pieza de mi Ajá. hijo y los veo con 2 minas, ¿ya? En pelota, solo con su calzoncito. Ajá. Y yo cerré la puerta. y no hallaba qué hacer. Yo me quedé así, ¿qué hago? Por ejemplo, ¿qué hacía en ese puto momento? A ver, Solange, dime, ¿qué tú hacías ahí? Ay, no sé. Yo te voy a decir lo que hice, pero dime tú, ¿qué harías tú si entras a la habitación de tu hijo? Cualquiera de los 2 teenagers que tenía, los 2 adolescentes, y los veís con 2 chicas así desnudas, Bien. solo con calzón. ¿Qué harías? A ver. No, más o menos de qué estamos hablando, ¿no? Porque también voy a reaccionar de acuerdo a la edad. 16, 17, 17. ¿no? 16, 17. Ay, no sé. No, sé. No, Sé. responde. ¿Qué harías? Yo creo que quiero saber tu respuesta. las voto a ellas y le jalo los pelos de él. Ay, no sé, yo creo. No sé. Menos mal que no fuiste No, mi mamá. no Menos mal sé. que no fuiste mi mamá. No sé, es que no sé. Es no sé. difícil. No. Por eso te digo, o sea, ser mamá de un adolescente es un libro de sorpresa, porque tú no sabes qué te Y qué tus te podía reacciones no esperar. las vas a saber hasta el momento de que pasen. No. Yo abrí la puerta y cerré la puerta. Y dices, sorry, lo siento por Y abrir dije, la puerta. ¿qué hago? No, es que yo en ese momento, por mi cabeza pasan, las echo, las reto a mi hijo. ¿Qué hago? O sea, vuelvo a repetir Qué lo que miedo. dije. Ay, no, señor. Señor, líbrame de estas cosas. Los hijos no nacen con un manual que te digan, cuando tú encontré a tu hijo haciendo tal cosa, hace tal cosa. Ajá. Yo... Respira, cuenta hasta 5. No grites, mantén la calma, serénate. Oh, my God. Deja que se vistan y luego sales a conversar con ellos y les explicas. No, yo no sé. No sé. Yo te juro que en ese momento, yo no hice nada. Yo, la verdad, como mamá cool que soy, o sea, en ese momento no quise que mis hijos ni las chicas pasaran una vergüenza y dije, porque es verdad, a lo mejor estaban durmiendo, no hicieron nada. O sea, hacía calor, era verano y estaban sin ropa, estaban con ropa interior. Who cares? Dije yo, ¿qué importa? ¿Me entendí? Ajá, Yo a mi hijo le enseñé de chiquitito a prevenirse. A prevenir. A prevenir cualquier tipo de consecuencia. Entonces, yo a mi hijo desde chiquitito enseñé a usar preservativo, condón. Entonces yo dije, él va a saber lo que hace. Entonces dije yo, ok, retírate de Pamela. Yo le enseñaste a tu hijo a ponerse el condón, que ha sido una de las experiencias más difíciles. Yo te digo, si a mí me preguntan como mamá, si cualquier persona me hiciera una pregunta, ¿cuál ha sido tu experiencia más difícil en tu vida teniendo un adolescente? Uh-huh. Para mí fue la época cuando mi hijo me pidió que le enseñara a ponerse un condón. Porque como era separada, mamá claro, separada era mamá. Mamá y era mamá y papá, entonces tenía que hacer todo el rol, ¿cierto? Entonces para Pero mí, sí sabías, ¿verdad? ¿qué cosa? ¿Poner condón? No sé. No sé. No, yo nunca he puesto un condón sola. No, yo no sé, pero tenías la noción. Sí, yo le enseñé a mi hijo Solange. Entonces, mi hijo me dice, mamá, yo necesito aprender a ponerme un condón. Ajá. Entonces mi hijo me dice, pero no en una banana. Porque ya en la escuela ya me enseñaron, pero yo quiero aprender en un zapallo. Ay, no. Bien dotado. Bueno, lo empoderaste bien. Entonces, para mí, por ejemplo, eso es difícil. Por supuesto. Habemos muchas mamás solteras, me imagino. Entonces, imagínate que tu hijo te pregunte, que te diga eso. O sea, mamá, enséñame un condón, pero no en una banana. Yo voy a ser indiscreto un poquito en ese tema. A mí me ha pasado con mi hijo el mayor que he tenido que decirle, oye, no, primero he tenido que hablar con el papá. Oye, ya le explicaste, ya le dijiste, porque es hombre. No tendría que yo, por ejemplo... ¿Pero por qué? No. ¿Por qué el papá? Yo pensé que era un tema que mejor se lo llevaba con el papá que conmigo. Uh-huh. Lo asumí así porque es hombre, ¿verdad? Y como no tengo hija mujer, pues yo asumí, ¿no es cierto? Entonces le pregunté, ¿ya hablaste? ¿Ya le dijiste? Mañana. ¿Quién, el papá? El papá. Mañana. Entonces llega al día siguiente y habla, mañana. Entonces agarré, yo vi plátano,
Yo me fui al cuarto y le dije, aquí en mi cara le enseñas ahorita mismo. ¿Y tú le enseñaste? Él le enseñó delante de mí, o sea, ya tuvo que hacer una conversación de 3. Ajá. Y él me dijo, no te preocupes, yo ya sé muchas cosas que la Rosa de Guadalupe ya me dijo. Y yo decía, ¿por qué la Rosa de Guadalupe? O sea, ¿qué tiene que ver en toda esta historia de la Rosa de Guadalupe, verdad? Y me dijo, claro, porque tú, yo me acuerdo que veías con mi abuelita y con mi mamá y con mis tías la Rosa de Guadalupe y ahí pues salen casos de la vida real de adolescentes. Y decía, oh, ok, bueno. Ahora, en ese momento me sentí contenta de que haya escuchado, pero de repente, si estaba muy chiquito, no sé, Ajá. mentalmente lo adelanté, no lo sé, lo siento, pero fue súper chistoso. O sea, por eso te digo, no implica de que tú digas a mamá soltera y lo hayas hecho. Me tocó prácticamente hacerlo a mí a la fuerza, porque los hombres a veces tampoco tienen esa confianza entre papá e hijo para decirlo. Y a veces de repente tu hijo es más cercano a ti. Los hombres son súper ahueonados. ¿Verdad? O sea, son medios lerdos, ¿viste? Mira, lentos. Lo pensamos exactamente. Lentos. Para hacer eso. Sorry, mens, pero es la verdad. Sí. Entonces, ¿por qué? No sé. Ellos deberían tomar ese papel y hacerlo sin necesidad de nosotras. Tú, por ejemplo, ahora que ya, bueno, estás mayor, en la plenitud de tus 40s. Mis nuevos 20. Claro, mis nuevos 20. Estás en tus 40s, los nuevos 20. Los nuevos 20. Yo estoy en mis 50, los nuevos 30. Los nuevos 30. Exacto. ¿Tienes algún consejo para darle a las madres que tienen a un adolescente hoy en día? Ay, sí. Ok. Yo creo que hay uno importante que a veces debemos cerrarnos la boca y solo escuchar. I like it. Y ya. Debemos cerrarnos un poquito más la boca y solo escuchar. Escuchar la historia, saber en qué momento podemos volver a repreguntar. De repente a veces, o de repente solo escucharlo hoy día. ¿Cómo repreguntar? Sí, porque ellos quieren que nosotros escuchemos. Entonces tú no sabes si vas a preguntar una cosa y ellos no te quieren contestar. Entonces la repregunta viene, vuelves a preguntar lo mismo y ellos no te quieren contestar, capaz. A veces es mejor que si el lunes me lo contó, solo escuche el lunes. Y el martes yo empecé a hacer mis repreguntas, ¿no? Oye, y esto no me quedó claro. Porque a veces ellos solo quieren desahogarse, pero no quieren ser juzgados en ese momento. Solo quieren que los escuchemos. Me encanta esa reflexión. De verdad. Yo he aprendido eso con mis hijos. Entonces a veces solo me quedo callada. A veces es como cuando yo le pido a mi marido que me escuche. Y no mi adolescente. adolescente adulto. Mi adolescente adulto, que tengo en la casa. Imagínate, es un adulto y crees que uno es adolescente. No. Pero tú, Solange, tenías un muy buen punto. Yo trabajo con adolescentes, ¿cierto? Y yo me he dado cuenta de algo. Nosotros como padres tenemos mucha responsabilidad. El trabajo, pagar las cuentas, ¿cierto? La luz, el agua, la comida. Tenemos muchas preocupaciones, pero muchas veces nos descuidamos de nuestros adolescentes. Yo trabajando durante muchos años con adolescentes, y esto es muy fascinante porque yo como madre, a mí me cuesta reaccionar y tener las mejores respuestas para mis hijos, porque pienso que están los sentimientos involucrados. Claro. Pero, por ejemplo, cuando yo trabajo con hijos de otras personas, para mí es más fácil aconsejar a esos niños. Es que no son tus hijos. Ya, pero sí, pero le doy los mejores consejos que puedo. Claro. Trato de guiarlos, pero es más fácil. Claro, porque no que son aconsejar tuyos. A mis propios hijos. Por supuesto. Es algo súper loco, ¿me entendí? Porque yo tengo todas las herramientas, ¿cierto? Como profesional, para apoyar, guiar adolescentes, sé su psicología. Pero cuando se trata de mis hijos, es súper complicado. Claro, porque es lo que tú más amas. Entonces, yo pienso que evalúas tanto dar una respuesta que no la quieres dar mal. Entonces estás pensando, repensando la respuesta. Entonces es mejor a veces solo... Por eso digo, a veces es mejor solo callar un ratito, escuchar
Tú también evaluar con tu almohada, por así decirlo. Claro, yo por ejemplo, cuando alguno de mis estudiantes o de los niños que yo conozco vienen a mí con problemas de los papás y que mi papá no me escucha, que mi papá no me entiende, yo les digo abiertamente, pero esto es algo que yo no me siento capaz de decirles a mis hijos. Tú no naciste con un manual. Con un manual debajo de la mano. Entiende a tu papá. Tu papá está tratando de hacer lo mejor que puede. ¿Me entiendes? Pero yo no me siento con la misma capacidad de decirle eso a mis hijos. Claro. Me siento con la presión de que tengo que ser la mamá perfecta y que tengo que tener la respuesta perfecta. Sí, pero no somos perfectos. Oh, no, por supuesto. Por supuesto. Yo tengo amigas que si les comento de algún tema que me ha pasado a mí, ellas creo que tienen la respuesta perfecta y yo a veces digo, pucha, me hubiera gustado reaccionar de esa manera. Y uno va aprendiendo, ¿no? Ya cuando tenemos amigas que tienen hijos adolescentes o hijos en edades muy similares, uno va aprendiendo, ¿no? Pero muchas veces también callamos por no contar, ¿no? Para no hacer sentirnos mal de repente como papás o no hacer sentir mal la situación o a nuestro adolescente, ¿verdad? Pero también está bien compartir y tener ciertas diferentes experiencias, ¿no? Entonces, bueno, así que pienso que no está tan mal a veces compartir esas cositas, ¿no? Por ejemplo, ahora tú tienes 2 hijos adolescentes. God bless you, ¿cierto? Que Dios te proteja porque es difícil. Horrible. Pero tenés buenos niños. No, pero tenés buenos niños. Tú tienes muy buenos niños. Sí son buenos niños. Sí, pero ¿qué es algo, por ejemplo, tú me podrías decir algo que tus hijos adolescentes te han enseñado a ti en estos últimos 3, 4 años? Sí, de ser pacientes. A no quererlos ir a tirar por cuando están esquiando y tirarlos y no, eso me han enseñado a ser paciente. Por el baño para abajo. Por el baño para bajar la palanca, sí. O devolverlos a mi barriga. Sí. Escupirlos. Sí, no, a ser paciente. A ser pacientes, a escucharlos más. Aunque ellos digan que yo no los escucho, ¿no? Porque obviamente... No, es que ellos siempre van a decir eso. Ellos tú no me entiendes, tú no me escuchas. No tienes paciencia. Eres una gritora. Hay algo que yo, no sé si a ti te ha pasado, hay algo que yo he notado mucho en mis hijos, que ellos reclaman mucho sobre mí como mamá, que yo soy muy gritona. Para empezar, yo considero que eres gritona. Yo tengo un tono de voz alto, no soy gritona. Yo tengo tienes un tono de voz alto. Entonces, no, pero también soy gritona, weón. No soy gritona. Yo tengo un tono de voz alto. No soy. Solange, eres gritona. No soy. Sí, bueno, si tú lo dices. Bueno, voy a traer a tus hijos y a tu marido aquí un día para entrevistarlo, a ver qué dice. Creo que van a decir, es terrible gritona, terrible enojona. ¿Sabes lo que van a decir? Ella con sus traumas que de niña le gritaron y cree que nos tiene que gritar. Eso es lo que te van a decir. Porque eventualmente cuando ellos me han dicho ¿por qué tienes ese tono de voz o por qué eres gritón? Y yo digo, pues no sé, seguramente son cosas que me han pasado a mí que yo aprendí. O sea, de repente a mí también me gritaban de chiquita y no. tengo ese La tono, próxima vez que yo te pregunten, tú diles, yo tengo bossy skills. Ok. Tradúcelo para la gente que no entendió. Yo lo entendí, pero te digo que yo tengo habilidades de jefe. Entonces por eso levanto un complejo de jefe. Complejo de jefe. Ay, no. Ya, no, gritarle a un teenager para la gente que no está escuchando, olvídense. Gritar, pelear, pegar, olvídense. No es lo peor. Eso es lo peor. Ustedes tienen que tener bajo perfil, ponerse a la altura de ellos, inclusive más chiquitito para que ellos te escuchen. Es como cuando le hablas a un niñito de preschool, tú tienes que agacharte para hablar a su nivel. A su nivel, claro. A su nivel. Entonces, cuando eres un teenager, obviamente ya no te vas a agachar. De repente está más alto que tú. Claro, pero es lo mismo. Pero es lo mismo. ¿A tu marido no te pasa lo mismo? No, porque yo me subo a una silla y andamos en el mismo nivel. Y con el tuyo... ¿Con una silla, un piso?
No, con una silla, con una silla. Tampoco es tan alto. No, yo y mi marido medimos casi lo mismo. Él es un poquito más alto que yo, así que no necesito subirme a ninguna parte. Ok, bueno, yo sí un poquito, un escaloncito. Ok, ¿qué consejo le podrías dar a todas las madres y padres y tías y tíos y abuelas? Porque hoy en día no solamente la madre y el padre cría, Claro, hoy en sí. día hay muchas personas que Pues crían. la familia es diversa hoy en día, ¿no? Hoy en día, exactamente. ¿Hay algún consejo? ¿Algo que te gustaría decirles? Sí, creo que yo repetiría que hay que tener extra paciencia, Ujú. hay que escuchar sin juzgar, siento que eso es Ya. muy importante, Ya. ¿no? Acordarnos también un poquito cuando éramos adolescentes y que cómo nos sentíamos, ¿no? Y también recordarles que a pesar de que nosotras como mamás sintamos que ellos no nos están escuchando, sí nos están escuchando. Si nos están escuchando, en algún momento vamos a ver los frutos de todo lo que nosotros hemos venido enseñándoles, diciéndolos, acompañándoles. Entonces no sintamos que a veces todo lo que decimos queda en saco roto, sino lo están escuchando. Yo mi consejo que le daría a los padres, madres, etcétera, que están teniendo un teenager en estos momentos, es que se pongan en los zapatos de sus niños, porque nosotros también fuimos adolescentes y fue una etapa muy difícil, muy difícil, porque tú no sabes si eres niña, niño, no sabes lo que quieres, un día te levantas alegre, al otro día te levantas triste, te quieres suicidar. Un día con Escuchen. mucha hambre. Mucha hambre, sin hambre, escuchen. Tómense el tiempo para escuchar y conversar con sus hijos. Tomen el tiempo. Vivimos en una época muy atareada, donde el trabajo, la economía, sobre todo en estos tiempos, la economía está mal alrededor del mundo. Pero nuestros hijos nos necesitan. Sí. Y nosotros como madres y padres, ¿cierto? Como tutores, guardianes, tenemos la obligación de escuchar a nuestros hijos y estar con ellos. No se olviden de siempre tener sus orejitas abiertas para esas, Y la mente abierta. para esas pequeñitas personas que nos necesitan. Y no solo ahora en la adolescencia. Yo tengo un hijo de 30 años que todavía me necesita y que tengo que tener mi orejita paradita para cuando él me necesite. O tu mamá, o tú necesitas a tu mamá. Yo necesito soy a una mi mamá. cincuentona y todavía necesito a mi Yo mamá. necesito a mi mamá. A mi papá y necesito Yo necesito que me los escuchen consejos y todavía de mi los mamá. jodo. Claro, a esta edad Ya. yo todavía necesito los consejos de mis mamás de mil y un maneras. Entonces, yo siempre digo eso es muy cierto, yo siempre digo eso. Nunca dejamos de ser hijos. Oye. Nunca. Aquel que yo no tengo un papá porque mi papá ya falleció, pero yo necesito a mi papá. Yo ya estoy vieja y yo aún sigo necesitando a mi papá. Entonces, por supuesto. no importa la edad, siempre necesitamos a nuestro papá, siempre necesitamos un consejo, siempre necesitamos que nos digan lo estás haciendo bien, o puedes mejorar, o aquí estoy para ti. O sea, siempre palabras de aliento, de motivación, que ellos se puedan sentir que nosotros seguimos siendo su lugar seguro. Ya. Súper importante eso. ¿Quién más que nosotros, los padres, para que nuestros hijos se sientan seguros? Los padres o aquel que... Y que no los juzguemos. O aquel que... Porque yo, Sol, como hija, Ajá. quiero hablar y no sentirme juzgada. Eso es lo que yo quiero. O aquel que toma la rienda de un adolescente, ¿no? Porque puede ser la tía, como dices Ya. tú, la abuela, cualquier persona que está a cargo de un adolescente, no siendo mamá o papá, o algún tío, alguna prima, no sé, no lo sé. Pero eso, sentirnos que nosotros somos un lugar seguro para ellos. Ya. Y que aquí estamos, ¿no? Y si tú tienes de verdad un adolescente, hay un consejo que yo voy a dar que para mí es tan importante, sobre todo a las mamás. Las mamás a veces somos bien criticonas, bien criticonas. Yo lo soy. Por favor, mamás, no critiquen a otro adolescente. Ya. La verdad, yo intento hacer eso. Yo intento en mi día a día no criticar a ningún adolescente. Porque los adolescentes hoy día son paz y amor y mañana son oscuridad en la calle. No lo sé. Y nos cachetean de una manera increíble. Entonces, por favor, no critiquemos a otro adolescente. O sea, puede ser nuestro hijo.
O sea, yo hoy en día Cada familia, cada adolescente tiene un mundo diferente. Sí, no critiquemos a ningún adolescente porque no sabemos Ya. por qué lucha anda ese adolescente o por qué lucha anda esa familia. Entonces, seamos más compasivas, más amorosas con otros. Sí, y abramos las puertas también a otro adolescente porque yo hoy en día te pasa cuando van mis hijos a tu casa, tienes la casa abierta para adolescentes. Vienen aquí tu hijo o otros amigos de mis hijos y mi casa está abierta para que hagan una parrilla, está abierta para que jueguen bingo, está abierta para que me quieran contar algo, porque quiero que mi casa no sea solo un lugar seguro para mis hijos, para cualquier adolescente, porque soy mamá de un adolescente. Y me gustaría que las mamás también tengan esa empatía, no solo con sus hijos, sino también eventualmente con los míos o con otros. Entonces pienso que eso es importante. Y yo lo único que puedo decir al cerrar este podcast, que no va a haber otra época que los 70, 80 para verse un teenager. Yo creo que fue la mejor época. Hoy día hay demasiado control, demasiada tecnología. Pienso que los 70, los 80, los 90 fueron los mejores. Por supuesto, nadie sabía lo de nadie. Sí, si tú tienes opiniones, si quieres dejarnos tus comentarios, por favor, escribe en nuestras redes sociales tus comentarios, qué te pareció este podcast. Suscríbanse. Por favor, necesitamos escuchar tu opinión para poder seguir haciendo este podcast, para mejorarlo, para hacerlo mejor, para que sea entretenido, ¿cierto? Para mejorar nosotras también. También nosotras. Y también ahora ya estamos terminando nuestro tema y queremos darle las gracias a nuestro auspiciador de hoy día, que es Crostitude, un proyecto artístico creado por Hailey, que utiliza diferentes formas de arte para inspirar la reflexión, fomentar la creatividad y promover conversaciones importantes, ¿cierto?, dentro de nuestra comunidad. Sí, a través de su trabajo, que es un arte textil, de pintura, de arte digital, busca generar diálogo, conexión, expresión personal. Y gracias a Crostitudes por creer en nosotras. Síganla en sus redes sociales que vamos a poner aquí abajo. Tiene demasiados seguidores que creen en ella, que aman su trabajo y lo hace tan bonito. No, a mí me encantan, sobre todo sus bordados. Ajá. No tenemos ningún bordado aquí para mostrar. Bueno, lo vamos a mostrar en nuestras redes. En nuestras redes, ¿cierto? Pero sus bordados son muy originales, son auténticos, son divertidos. Y si tú eres una chica que ama nuestro género, síguela. Sí. Es súper feminista y me encanta eso. No, pero no solo feminista. A mí me encantan sus temas porque, bueno, siempre están apoyando a la mujer, van en contra de muchas cosas que hoy día están pasando en nuestro país. Pero también, a mí, la dedicación de hacer... Es hecha a mano. Yo creo que no puedo ni poner un botón. Entonces, todos sus trabajos son hechos a mano, bordados a manos, pintados a mano, ¿cierto? Yo tengo un par de ellos. Y tú también puedes mandar a hacer lo que tú quieras. Ella puede hacer lo que tú quieras, un bordado, lo que tú quieras. Eso es lo que a mí me gusta también. Sí, claro. Ella es open mind. Así que ella es abierta. Aquí en las redes sociales, vean sus productos. Nosotros vamos a poner todos sus datos aquí. Sus redes sociales, ¿cierto? Para que la sigan a ella y vean los tremendos trabajos artísticos que ella está haciendo para compartirlos con todos. Sí, y recuerden que también es lindo cuando tú le regalas a alguien que quieres algo hecho a mano. Algo que pensaste, esto le va a encantar a mi mejor amigo o a mi prima o a mi mamá, hecho a mano, ella te lo puede hacer sin lugar a duda. Y lo hace súper lindo. Gracias, Crostitude. Gracias por apoyarnos y por hacer tantos productos lindos para la gente. Y no se olviden de seguirnos a nosotras como Voces Sin Fronteras. Suscríbanse, denle like y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Chao. Cheers. Cheers. Es agua.